Así como nosotros tenemos nuestra historia personal, como los países tienen su historia, también las palabras tienen una historia, y esta es de la Locativo Campeche. Yo agradezco muchísimo, Iván, por favor, dale mis agradecimientos a Verónica Lara, porque la Biblioteca Central brinda estos espacios para hablar de lo que hacemos, de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta. Voy a empezar por cosas generales muy rápidamente y después vamos a entrar a ver qué pasa con ese Locativo Campeche. Lo primero que hay que decir es que la lengua es un patrimonio intangible, al igual que las zonas arqueológicas, al igual que el centro histórico, al igual que la vestimenta, igual que la comida. La lengua es un patrimonio porque nos identifica frente siempre a otros grupos sociales. Lo primero que te distinguen a ti cuando vas a otra región es por tu forma de hablar, ¿no? Y estos memes que algún tiempo estuvieron por el Face, ¿no? De me gusta tu acento campechano, detergente, fab, ¿no? Muy bien, entonces, bajo esta premisa de que la lengua nos identifica, de que la lengua es un patrimonio nuestro, que la usamos todos los días, que a través de ella nos comunicamos y que, por tristeza, es muy poco estudiada, ¿no? Eso es otro factor que hay que anotar. Tan es patrimonio que siempre los pueblos se esfuerzan por decir qué lengua es la mejor. Por ahí del siglo XVI, Carlos I de España decía esto de las lenguas. Decía que el francés lo usaba para la diplomacia, el italiano para tratar con las mujeres, el alemán para dirigirse a mi caballo, y para hablar con Dios solo uso el español. Es decir, en esta frase de Carlos I nos da una idea de cómo identificamos siempre el habla personal frente al habla nuestra. Si no, ¿quién de aquí nunca ha corregido a otro, por ejemplo? Siempre creemos que la lengua que yo uso, mi dialecto, el mío, el personal, mi forma de hablar es mejor que las demás. Y estoy censurando al otro porque dijo dijiste, porque dijo aiga, porque usa ponte rorro, porque usa desponchar llantas en vez de parchar. Siempre estamos haciendo este tipo de comparaciones. Por lo tanto, la lengua es un patrimonio y además la usamos para discriminar. Quien no habla como yo, hay que discriminarlo siempre, ¿no? También es un código de discriminación. Muy bien. La lengua es un sistema que está en constante cambio. Es un cambio imperceptible, un cambio cotidiano, un cambio que no nos damos cuenta. No es que digamos, hoy vamos a cambiar la lengua y vamos a empezar a usar otras palabras y borramos toda la historia. No es un cambio abrupto, pero eso es un cambio muy sutil, muy escondidito, pero todos los días cambian las lenguas. Yo a veces cuando estoy en clase con los estudiantes les pregunto, ¿ustedes creen que son los jóvenes modernos? Pero piensen un segundo, ¿los chicos de secundaria usarán las mismas formas de habla? 6, 7 años de diferencia, hay una revolución que viene atrás cambiando la lengua. Entonces la lengua es un sistema de constante cambio. Y aquí los únicos protagonistas de los cambios lingüísticos son los hablantes. ¿Los lingüistas qué? Los lingüistas somos observadores de los cambios. Nos gusta describir, pero quien hace los cambios lingüísticos son las personas que están en el mercado, en las calles, en los parques. Estas personas son las dueñas y las promotoras de cambios lingüísticos. Hay dos formas de acercarse al cambio. Una forma tradicional o que por mucho tiempo se mantuvo fue de que todo cambio lingüístico era una descompostura, es decir, era un error de los hablantes cuando habían muestras de cambio lingüístico. Ahora, en un sistema funcional, el cambio lingüístico va a ser considerado como una innovación creativa que logra éxito comunicativo. Es decir, siempre que los hablantes tengan la necesidad de promover
o de hablar cierto aspecto, van a hacer cambios en su lengua. Entonces, dos formas de mirar los cambios lingüísticos. Tradicional es una descompostura, el sistema se echó a perder. ¿A poco no? Cuando hay un nuevo ingreso de palabras, todo el mundo empieza a desgarrarse las vestiduras porque dicen, ya no cuidan el lenguaje, lo están haciendo que sea erróneo, ya no es el lenguaje de antes, ¿no? Pero los cambios lingüísticos son así. No es a la perfección, sino es a las necesidades de los hablantes. Ese es el motor principal que está detrás de todo cambio lingüístico. Entonces, ya es un concepto bastante usado, que un cambio lingüístico es una transformación, un microquiebre funcional, un reajuste en un sistema dado que garantiza que la lengua siga manteniendo su función básica comunicativa. Y aquí hay unas condiciones que se han propuesto para que surjan los cambios lingüísticos. Una es que exista ambigüedad, y les voy a anticipar desde ahorita. En este punto de ambigüedad es donde vamos a proponer o a someter el cambio de Campeche. Hay otras como la mala integración de paradigmática, la frecuencia de uso y el nivel de lengua modificado. Frecuencia de uso es aquellas palabras que casi no conocemos, tendemos a darle sentidos nuevos, o una palabra que usamos muchísimo, la vamos evolucionando, la vamos acomodando nuevos sentidos. Y el nivel de lengua modificado es bien sabido que la lengua la han puesto como un ejemplo de una cebolla, que la parte exterior de la lengua siempre va a ser el léxico, y lo que cambia más rápido de la lengua son el léxico, y que más adentro está la sintaxis, y que va a ser más resistente a los cambios, ¿no? Entonces esto es un poco que hay zonas de la lengua que son más fáciles de cambiarse, y hay zonas que ponen mucho más resistencia al cambio. Eso permite que exista comunicación entre generación y generación. Es decir, la lengua es siempre una lucha entre conservar e innovar. Siempre estamos conservando estructuras, pero estamos innovando también. Siempre es la misma dinámica a través del tiempo. Muy bien. Entonces, nuestro objetivo en esta presentación es exponer paso a paso, si es que podemos, las innovaciones semánticas y los cambios de categoría gramatical que ha experimentado la palabra Campeche, de su valor como locativo hasta llegar a ser empleado como verbo. Me decían por ahí, pero ¿por qué nada más vas a ver el verbo? Creo que ahí fue una cuestión de intención, porque no solamente voy a ver Campeche locativo versus Campeche verbo, sino lo que yo quería expresar en el título de la presentación es que Campeche dejó de ser locativo, bueno, no dejó de ser locativo, es locativo, pero además adquirió nuevos significados hasta llegar al extremo de ser verbo, porque ya ser un verbo es todo un escándalo. Es decir, un locativo que llegue a ser verbo, hasta el momento no tengo noticias de otro que lo haya hecho, ¿no? Pero ustedes podrán decir que sí, me podrán dar bonitos ejemplos de que hay locativos que se hacen verbos. Muy bien, vamos a empezar entonces el camino por el principio, si les parece bien. Antes de empezar, quería decirle que una primera versión de esto que vamos a hablar está ya puesto, ya está escrito en estos documentos lingüísticos de la Nueva España, provincia de Campeche, que se publicaron en 2016, una coedición UNAM-UACA. Entonces, ahí está el primer acercamiento, que con el paso del tiempo le he ido agregando cada vez más detallitos a la presentación. Muy bien. Entonces, Campeche, que es la palabra española de un término maya que a bien lingüísticamente no queda claro cuál es la forma original, ¿no? Tenemos la versión Quimpeche, que es la que todos conocemos, ya digamos la oficial, y tenemos una que es Campeche, que déjenme decirle que es la que se encuentra registrada en los documentos. Cuando uno va a los archivos y se mete a explorar documentos de 1500 y 1600,
la forma que está registrada en textos españoles, valga explicar, es la forma Campeche. Entonces, ¿qué significa Quimpeche o Campeche? Habrá que hacer un estudio especializado sobre cuál fue la forma básica de la cual proviene Campeche y también de sus significados. Por lo general siempre encontramos 3 significados para esas formas, ¿no? Tierra de serpientes y garrapatas, que es la que nos enseñaron en la primaria y la secundaria, al menos en mis tiempos. Yo creo que a lo mejor ya los maestros ya han cambiado el concepto. Y hay otras formas como tierra del dios Sol y señorío del sacerdote Pech. Entonces hay distintas versiones de significado de la palabra. La forma, insisto, también está en discusión cuál es la forma originaria de la palabra. No entraré en detalles a discutir más a fondo el origen porque no es el objetivo de esta presentación, pero sí quiero poner en la mesa que amamos Campeche, estamos en el mes de la campechanidad, hacemos desfiles, pero no indagamos el origen del significado del nombre de nuestra ciudad. Muy bien. Entonces, después de esta duda etimológica, tenemos las 2 formas, ¿no? Por ejemplo, aquí los españoles prosiguieron en la ruta sin límite conocido. Pocos días después avistaron un poblado sembrado en la costa, desembarcaron cautelosamente y poniendo pie en tierra, descubrieron a Quimpeche, ¿no? Que este es Justo Sierra y es un texto reeditado en 1998, lo que no es un texto fidedigno para saber la forma básica. Hay otros escritos, por ejemplo, también otro texto editado de Díaz del Castillo: faltó el agua, lluvimos de saltar en tierra junto al pueblo, y fue un domingo de Lázaro, y esta causa pusimos aquel pueblo por nombre Lázaro. Y ansí está en las cartas de Mariar y el nombre propio de indios que dice Campeche. Entonces, de una de estas 2 formas, de Quimpeche o de Campeche, sale la palabra española Campeche. En la villa de San Francisco de Campeche, provincia de Yucatán, a 3 días del mes de mayo de 1612 años. Es una declaración de María de 1612. Puse este ejemplo porque, aunque tenemos este camino de cómo la palabra se fue haciendo castellana, ¿no? Quimpeche, Campeche, después pasó a ser Campeche y finalmente, tal como la conocemos, Campeche. Este proceso no fue tan rápido. Tenemos por lo menos 100 años en que seguimos usando una forma que se asemeja más a la forma original, a la forma maya y no a la forma española. No es como Yucatán. Yucatán, en la documentación, por ejemplo, a los 2 años ya usaban Yucatán. No había vacilación en el término. En Campeche sí encontramos en los manuscritos, encontramos que sí hay variación del término, lo que expresa que no fue un proceso rápido el que se hizo castellana, sino que pasó por periodos, por lo menos 100 años, creo yo, para volverse una palabra plenamente castellana. Muy bien. Y como todos los locativos del mundo, esto sí, como todos los locativos del mundo, pues rápidamente dio el gentilicio. Entonces, de nombre del lugar pasó a nombrar a quien vive en ese lugar. Yo, señor excelentísimo, me obligué bajo de escritura, como todos los campechanos, a conducir la sal para el estanco de Veracruz, y cada uno se obligó con las embarcaciones que tenía. Entonces, aquí no hay nada novedoso, todos los locativos hacen lo mismo, nombran un lugar y le dan también nombre a sus habitantes, ¿ok? Pero como nuestro locativo es un desobediente de primera, no es un locativo normal, sino se desesperó un poquito y quiso hacer cosas diferentes. Muy bien. Después, no sé si ustedes se han dado cuenta que existe un apellido o
versiones distintas de apellido como Campech, Campechano, Campeche. Y yo me preguntaba, dije, bueno, seguramente es porque la persona nació de Campeche y después se llevó el pero teniendo amigos, por ejemplo, en Aguascalientes, me decían, yo soy Eduardo Campech, ninguno de mis parientes viene de allá, o sea, no tengo nada que ver con Campeche. ¿Por qué mi apellido Campech, no? Una de las propuestas que creo que ocurre es que quizás su abuelo era campechano, pero como le pasó a Jerónimo de Campeche, nieto de Hernán Cortés, es que por desgracia llegaron aquí. Esa noche de lluvia y tormenta tuvo que llegar la embarcación y entonces aquí nació el bebé y por nacer aquí le pusieron el nombre del lugar, ¿no? Don Jerónimo dicen que nació en San Francisco de Campeche, a donde habían aportado con tormenta sus padres cuando hacían la travesía desde España a México, por lo que a don Jerónimo le llamaron Jerónimo de Campeche, ¿no? Es una de las posibles versiones de que se haya convertido en apellido, es decir, no plenamente español, no tiene ni vivió, ni fue vecino, ni habitó nunca el territorio, pero solamente por el hecho de haber nacido aquí se llevó el nombre del lugar como su apellido, ¿ok? Y bueno, esto es muy vital el patronímico. Tenemos a Saraí Campech, es una conductora de Canal 11, si la han visto por ahí. Eduardo Campech, que es docente de Programa Nacional de Salas de Lectura. Y María Campechano, que es una cuentacuentos. Y todos ellos dicen, no tengo ningún vínculo con Campeche. O sea, mis padres, mis abuelos no son campechanos, ¿no? Entonces, algo en la historia de su bisabuelo seguramente o más atrás tuvo que ver como el nacimiento, por ejemplo, para que ellos lleven el apellido. Uno de los cambios más importantes y en el cual yo le voy a depositar toda mi confianza para decir que ahí viene una motivación importante del cambio lingüístico de Campeche, es que muy pronto, el palo de tinte se nombró como palo de Campeche y después solamente el Campeche. Cuando decían Campeche se referían al palo de tinte, no a la región, no a la ciudad, no a nada, sino al producto. Es donde traen la caoba, el Campeche y el Brasil, y a la gente simple y boba con un roto guayabil, tanto oro y plata se roba. Y vean que es un texto de 1604. Y entonces ya Campeche significaba igual a palo de tinte. Como una engrina soy negro y 1000 veces he pensado que en vez de materia prima, con Campeche me engendraron, ¿no? Otra vez se refiere al palo de tinte y es a principios y mediados del siglo XVII, donde Campeche ya no tenía nada que ver con el Estado, sino nombraban el producto que se usaba en España. Y entonces, en menos de 100 años del descubrimiento de Campeche, se registra Campeche como sustantivo no para nombrar la población, sino para referirse al palo de tinte. Entonces, por ejemplo, el diccionario de la lengua castellana de Núñez Taboada en 1825 define la palabra Campeche como árbol de América que sirve para tintes, ¿no? Y eso ya todos lo conocemos, ¿no? Que es que puede alcanzar 8 metros de altura, crece en zonas tropicales, tiene hojas largas y flores amarillas. Esto es el palo de tinte. Y después está entonces vamos a recapitular. Entonces tenemos Campeche como nombre del lugar, campechano como el que habita las tierras de Campeche, un gentilicio, tenemos un patronímico y tenemos un sustantivo que es igual a... Ahora estamos frente a un adjetivo calificativo y que además quien lo haya inventado lo inventó bien porque
a nosotros los campechanos nos gusta presumirlo, aunque no tenga ningún vínculo con nosotros, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿y nunca se enfada el padre? Enfadarse, Fray Miguel, pues sí es lo más campechano. El siguiente ejemplo, ¿y cómo tomar por embustero aquel hombre tan optimista en todo, tan placentero y campechano, con aquella cara bonachona y aquel aire de señor de aldea, pero de lo limpios y bien hablados? Entonces tenemos un adjetivo calificativo súper positivo, puras cosas bondadosas, y expresa conjunto de cualidades, insisto, siempre positivas. Positiva hace referencia plenamente a la persona. Yo digo que hay otro microquiebre ahí que hace referencia a las partes que expresa una persona. No la persona en sí, sino a elementos de la persona como su voz. Por ejemplo, acercando a su rostro el candil que había quedado encendido y en tono campechano de amistosa represión le dijo. La voz del general llegaba antes que él, jacarandosa y campechana como un garrotín. Entonces ya no tiene que ver con la persona, sino tiene que ver con su tono, con su voz, con cualidades o con elementos de la persona. No lo explicaron en este punto. O sea, no la persona directamente, sino algún elemento de la persona y está vinculado con la voz, con los ademanes, con las herramientas con que las personas nos expresamos. Muy bien. Entonces, el campo semántico de campechano es siempre en el mundo positivo y está siempre acompañado de adjetivos del tipo alegre, simpático, tranquilo, inofensivo, placentero, sencillo, noble, complaciente, honrado, caritativo, modesto, franco, optimista y una larga lista de otros adjetivos positivos. Así que, pero ojo, bueno, a rato regresamos por aquí para explicarles, no voy a adelantar. Muy bien. Y entonces se refería a la persona, se refería a elementos de la persona y descubrí ahí hace poquito, es decir, anoche, que también hace referencia a espacios, pero espacios muy en concreto, ¿no? En un ambiente campechano intercambiaron unas palabras con el propietario que ejercía su trabajo de cocinero. Y por ejemplo, el espíritu era el de hacer una acampada a la sombra de un árbol para ver pasar comitivas y escuchar trompetas al viento instalados en la tertulia campechana de una merienda de un día de campo. Dentro de esas casitas campechanas en donde la gente toma té y fuma en pipas de agua. Entonces, estos elementos, primera cosa, son muy recientes, son de ayer, son del 2005, 2006, son son de pleno siglo XXI. Otra cosa, estamos de acuerdo que ninguna de ellas tiene que ver con Campeche, pero sí tiene que ver con ambientes como ambientes relajados, ambientes en que las personas se sienten bien, es decir, sigue conservando toda la carga adjetiva del anterior. Un ambiente positivo, un ambiente agradable, un ambiente... Aquí realmente se estaban drogando en la última, ¿no? Dentro de unas citas campechanas donde la gente toma té y fuma en pipas de agua, ¿no? Y sigue el contexto ahí y te das cuenta que están en una suprarrelajación, ¿no? Muy bien. Por si no fuera suficiente, pues ya fue locativo, ya fue
¿Me siguen o no me siguen? Fue locativo, fue gentilicio, fue patronímico, fue adjetivo calificativo de persona, de partes de una persona, de cosas. Pues también decide que Campeche quiere ser adverbio. ¿Por qué no? Si ya es todo eso, también quiere ser adverbio, y entonces ahora, en vez de modificar personas o partes de una persona, lo que va a modificar son las acciones que las personas realizan. Entonces se va a modificar las acciones. Es día de ayuno para nosotros, respondió Fray Gabriel, que ya no hay conventos, reglas ni ayunos, dijo campechanamente Manuel, para animar al pobre anciano a que participase del regalo general. A eso de las 9 llegó Cándido y se oyó un leve murmullo entre los mozos. Él mostró no advertir el efecto de su presentación en aquel sitio y saludó campechanamente a todos. Y entonces, aunque modifica verbos, yo no he encontrado todavía algo así que diga corrió campechanamente o golpeó a su enemigo campechanamente. Es decir, también tiene una preferencia de verbos. No a cualquier verbo se le pega campechanamente. Y otra vez, esos verbos están vinculados con las acciones más afectivas de los hablantes. Por ejemplo, como decir, saludar, abrazar, palmear, estrechar. Entonces, sigue avanzando, no solamente de significado, sino también se está moviendo de categorías gramaticales, pero conserva una cierta unidad. Insisto, no a cualquier verbo se le pega, sino solamente a los que tienen que ver con las expresiones afectivas de los hablantes. No he escuchado que digan maldijo campechanamente, por ejemplo. Ese contexto sería difícil porque sería contradictorio, ¿no? Maldecir y la parte afectiva. Pero bien. ¿Y creen que ahí acabó la historia? Y allá fue sustantivo, adjetivo, adverbio. Ahí le terminamos la historia. Falta el verbo, ¿verdad? Y además es el título de la presentación, no puedo omitirlo. Muy bien. Pero antes del verbo está otro sustantivo, que es el que también la gente aquí en el Facebook se apasiona y se ofende. Y es que es campechanidad, no, es que es campechanía, ¿no? Ahora justo para este mes las redes se invaden y además son repetitivos porque año con año son los mismos argumentos, las mismas lógicas de discusión. Pero en fin, entonces tenemos campechanía, que dice soberana para que ésta, con su prestigio, su simpatía personal, su campechanía y su bondad, se prestase a una frecuentación de trato con sus súbditos. Dice, criatura inquieta, temerosa, llena como todos los hombres sabios de dudas frente a la figura de un padre Amusategui que destila energía, robustez, campechanía, apetito y locuacidad. Este sustantivo, si lo vemos bien, no es más que un resumen de todas las cualidades positivas que ya traía de por sí el adjetivo calificativo. Entonces sigue este sustantivo usándose en el mismo sentido, ahora con esta forma de sustantivo. Para el siglo XIX, campechanía ya está bien establecido. Es decir, ya está documentado, lo pueden encontrar ustedes en las novelas, lo pueden encontrar en la prensa, etcétera. Pero si creían que habían visto todo, surge otro campechano, otro adjetivo, pero habrá que hacer como otro camino, porque ya no va a seguir la parte de franco, amable, dispuesto a la broma, etcétera, sino va a tener otra carga semántica. Y esta es la que conocemos bien, y es más o menos así.
Cuando los cuates llegaron, ya me traía una guarrapeta más o menos simpática. Y le dije a Villa que no se hiciera pendejo y nos preparara unos mini julps y unos cócteles campechanos. ¿Qué significa cócteles campechanos? Que están combinados, ¿no? ¿Quién no se ha tomado una cuba campechana? ¿Todo el mundo sabe qué es una cuba campechana? ¿No? Maestro, ¿qué es una cuba campechana? Me han dicho. Sí. Se combina el agua mineral. Muy bien. Perfecto, perfecto. Una cuba campechana es que necesito que le pongas agua mineral y les pongas coca. Si digo, invita una cerveza campechana, pero en partes iguales, eso podría ser. ¿Qué sería una cerveza campechana, Rosario? Siguiendo el ejemplo un poco de Ernesto, ¿no? De agua mineral y coca, una cerveza campechana, ¿qué sería? Combinar cerveza clara con cerveza oscura. Son expertos en las combinaciones, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, de repente, para el siglo XX sale, es la siguiente diapositiva. En el siglo XX sale un nuevo significado, quién sabe de dónde, ¿no? Que no tiene ningún vínculo con toda la primera historia que había venido surgiendo del primer adjetivo calificativo. Este es otro camino totalmente distinto. El otro se da en España, el que habíamos visto anteriormente, todo es de España, el Caribe. Este se da más en México. Y es del siglo XX. El otro empezó desde el siglo XVII, a principios del siglo XVII empezó el otro. Este en el siglo XX se retoma un nuevo camino y es a partir del centro del país. Y ahí está, dice, me habría permitido invitarte unas quesadillas y unos tarros de cerveza campechana. Oh sí, es muy buena, ¿no? Entonces, cerveza cuando combinamos, ¿no? Y para que Daniel no se vaya triste, pues este es un tema interesante porque pregunta si somos caníbales, porque si los campechanos comemos tacos campechanos, pues es una forma de ser caníbal, ¿no? Y lo preguntan realmente, dice, ¿y en tu tierra comer tacos campechanos no es canibalismo? ¿O no es redundante comer tacos campechanos en Campeche? ¿Referías al taco o te referías a...? Entonces, todos los de aquí presentes sabemos que los tacos campechanos se comen en todas partes, menos en Campeche. Este es un producto meramente, a principios fue en la Ciudad de México, se ha ido extendiendo, ya ahora aquí en Campeche puedes ir a comer tacos campechanos, ¿no? Y a veces les pregunto, ¿y qué es un taco campechano? Porque tienen taco campechano y taco mixto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre taco campechano y taco mixto? Y siempre me dicen, taco campechano lleva bistec y longaniza. Taco mixto es un poco de todo, ¿no? Tripa, todo lo que encuentren ahí le echan al taco. Entonces, hay una clasificación bien del taco campechano. Efectivamente, parece ser que el parámetro de taco campechano son dos ingredientes. La opción A puede ser suadero o bistec y la opción B es longaniza. Claro, también esto es eso es como la regla general, pero en concreto en Ciudad de México puedes comer taco campechano de oreja con tripas, por ejemplo. O sea, tú especificas cómo quieres que sea tu taco mezclado, ¿no? En fin, entonces estamos frente a un adjetivo calificativo que tiene significado de combinado y que no comparte nada de historia con el anterior adjetivo. La pregunta que siempre me he hecho es ¿por qué no funciona igual tacos, hay un error, tacos campechanos, cerveza campechana, cóctel campechano, cuba campechana, frente a otros como antojito mexicano, camote poblano, plátano tabasqueño, tamal oaxaqueño, salsa mexicana, mole poblano, chile poblano? ¿Qué pasa ahí?
¿Por qué en todo lo que es campechano, pues no se hace en Campeche, no se produce en Campeche, no lleva ningún ingrediente de Campeche? En cambio, por ejemplo, en tamal oaxaqueño, pues uno supone que ese tamal oaxaqueño es un símil o es parecido al que hacen en Oaxaca, o mole poblano es mole típico de Puebla, o antojito mexicano es uno que se come en México y no en España o en Argentina. ¿Me lo voy a explicar? Entonces, mientras estos, antojito mexicano hasta chile poblano, tienen un valor mucho más referencial y está ligado a su población de origen, los de aquí, los nuestros, tacos campechanos y cóctel campechano, no tiene esa ligadura con el lugar de origen. Se refieren solamente a la característica de estar mezclados dos ingredientes básicamente, pero también pueden ser más. Entonces, ni los ingredientes ni la forma de prepararlo provienen de Campeche. Ya, los tacos campechanos no existen o no existían antes en Campeche, ¿no? Y bueno, lo que podemos tener como regionales nuestros son como tardes campechanas, cera de Campeche, lotería campechana y hora campechana, que tienen vínculos con el territorio. Y que por tener vínculos con el territorio se le da la emoción del cambio que veníamos viendo hace ratito. ¿Ok? Entonces, estos son meramente referenciales, tienen que ver con productos, con objetos, con elementos del territorio y no hay una innovación extra. Muy bien, hasta aquí vamos. Entonces, este caminito es el que hemos recorrido. Tenemos el locativo maya, lo hacemos castellano, hacemos un gentilicio, un calificativo, un adverbio y un sustantivo. Ese es el camino que llevamos de recorrido. Pero como dice Eva, no me voy de aquí hasta que me cuentes qué pasa con el verbo campechano, campechanear. Muy bien. Fíjense que después de hacer todo, llega al extremo a hacerse de las categorías gramaticales pues, más importantes de la lengua, como son el sustantivo y el verbo, llega a ser verbo. Pero este proceso de ser verbo no fue, insisto, de la noche a la mañana. También hubo un proceso. Y antes de ser un verbo pleno, pidió ayuda, pidió apoyo a otros verbos. Y entonces se hace campechano con valor verbal solamente en perífrasis. Por ejemplo, el dirigente de la UBUCEM agregó que mientras que la gente del sector se parte el alma de sol a sol trabajando sus tierras, las autoridades agrarias se la pasan campechaneando en la tierra de Zapata. Y ojo, aquí no tiene nada que ver con lo amable, lo bondadoso, el dispuesto a la broma. ¿Ahí qué pasa? Dice, las autoridades agrarias se la pasan campechaneando. No atienden las necesidades del pueblo, por lo menos, ¿no? Y solo recuerden, no desinstalen Windows, no cometan el mismo error que yo. Váyanse campechaneando con Linux. Comparen las tareas que pueden realizar en Windows y aprendan a realizarlas en Linux. Entonces, váyanse campechaneando. ¿Aquí qué significa? Aquí conserva el valor de los tacos. Hay una combinación de acciones. ¿Sí lo ven o no? Es decir, por un rato vete a Windows, por otro rato Linux. Entonces es hacer dos actividades y entonces el término implica una combinación de acciones. Si se dan cuenta, necesita verbos de movimiento. Pasar, írsela, vayan, ¿no? Entonces hay verbos de movimiento que necesita para poder expresar la acción verbal. Después de esta etapa de perífrasis, pues viene la más importante y la que nos interesa, que es el verbo plenamente campechanear. Dice,
Él solo es un pequeño, pero muy pequeño peldaño en la conversión de nuestro país al México más justo e igualatario que todos queremos. Bueno, todos los jodidos, porque las élites están pero sí campechaneándosela. O en la mañana veo a Adriana Pérez Cardeño en el Canal 11 porque me gusta la seriedad del tratamiento de las noticias. Este noticiero lo campechaneo con Primero Noticias de Jorge Berry. Por la noche veo a Sergio Uceta y lo campechaneo con López Dóriga. Estoy con el control moviendo para un canal a otro. Entonces seguimos con dos significados. El positivo no dejó de usar. En estos contextos ya no está. Son más bien sentidos negativos y se conserva el de combinar elementos o combinar acciones. Sin embargo, tengo que confesar que campechanear es muy difícil decir cuál es el significado preciso del verbo. Aquí hay dos, pero vean esta siguiente diapositiva. Y estamos ante... antes de ir a la lista gigante... Okay. Yo les quería preguntar a ustedes para que lo vayan pensando y así vamos un poco poniendo unos puntos para el diálogo al final de la sesión. ¿Conoce usted algún otro nombre de lugar que haya evolucionado a lo que sea? Y si es a verbo mejor, es decir, que haya cambiado como hizo Campeche. Si sí lo conoce, pues que nos diga cuál es. Y no, pues responder la pregunta, ¿por qué no ocurre ese cambio de nombrar un lugar a expresar acciones? Existe yucatanear, jalisquiar, colimar, veracruzanear, michoacanear, chihuahuar, no sé, podemos pasar los estados del país y preguntarnos cuál es posible que se convierta en verbo. Españolizar, pero es convertirlo a ese país, ¿no? Sí. Y eso sí se puede hacer, ¿no? Se mexicanizó, por ejemplo. No sé si se volvió mexicano, ¿no? En 2015, ¿se acuerdan ustedes que existió el michoacanazo? ¿No? Que era un nombre que le daban a la intervención federal contra varios alcaldes del estado, ¿no? Pero eso es un término que duró para ese momento y después dejó de usarse. Y cuando se emplea solamente para ese evento. Muy bien, entonces parece ser que Campeche no obedece eventos, no obedece momentos. Hay zonas en que se usa más, hay zonas en que se usa menos, pero no está limitado. Y ahora sí, entonces les decía que campechanear es gigantesco sus significados. Por ejemplo, ¿qué hiciste el sábado pasado? Híjole, me la llevé bien campechana, cabrón, sin hacer nada. No te preocupes, llévate la campechana, sin preocuparte, sin esforzarte. Míralo, ahí va campechaneando, pendejeando. Literal, ¿eh? Yo no elijo materias difíciles, prefiero campechaneármela, no hacer esfuerzo. Es decir, en la UNAM, aquí no se puede porque somos poquitos y tanto maestros, alumnos somos poquitos, ¿no? Pero en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde hay 50 maestros de una misma materia, pues tú eliges si te vas con los que reprueba todo mundo o que los que todos sacan 10, o sea, tú eres capaz de decidir. Entonces, esos contextos son así, es decir, yo elijo a mis maestros, yo prefiero llevármela campechaneando, sin desvelos, sin preocupaciones, sin mucho esfuerzo, ¿no? Pues aquí campechaneándomela, ¿no? Que es pasando un momento agradable. Entonces, lo que hay que aquí puntualizar es que campechanear es muy diverso su gama de significados y que los valores andan en el mundo generalmente de lo negativo. Ya no está el valor positivo. El primer camino, pero Campeche en el español ha dado
múltiples y múltiples significados. Vamos a ver unos muy rapidito. Por ejemplo, Campeche también es una especie de lagartija para las Chiapas. También es un vino de mala calidad en Perú. Campechana es el enjaretado de algunas embarcaciones menores. En Cuba es un tipo de ciruela. En Venezuela puede ser una mujer pública o un tipo de hamaca. Y campechano puede significar campesino en Argentina. Entonces, los significados a lo largo de todos los países hispanohablantes son diversos. Por ejemplo, me gustó muchísimo porque dije, este entrevistado tenía madera de lingüista. Decía, mucha gente desconoce qué es una campechana y tienden a interpretar el significado que les parece para esta palabra. La misma palabra campechana le otorga a esta hamaca llanera el contexto campesino, criollo y artesanal de donde es originaria. Es decir, para el Señor era evidente que la hamaca que se llama campechana, pues era de un lugar del campo. Entonces, las demás versiones al Señor no le gustaban las demás versiones de la palabra campechana. O dice, mucha gente desconoce que es una campechana y tienden a interpretar el significado que les parece a esa palabra, ¿no? Pero eso es bonito porque creo que tiene mucha razón. En la parte dice, tienden a interpretar el significado que les parece para esa palabra, porque creo que es ahí donde se da todo este cambio lingüístico. El hecho de que la gente muchas veces no identifica Campeche con una ciudad o con un estado o con un territorio, les parece una palabra jocosa, divertida, y le van poniendo más y más significados, como estos que siguen. Campechana es un tipo de pan también, esto sí es muy famoso, ¿no? Hubo un silencio largo durante el cual se oyó a Chofi morder una campechana recién dorada. Encontró en una panadería al hippie y al huérfano repartiendo alegremente teleras y bolillos, campechanas y polvorones, semitas y chilindrinas. Cuanto había allí lo distribuían a la multitud que lo hubiese tomado. Entonces, campechana, una pieza de pan. Y esto, pues Campeche también tiene su valor sexual. Por ejemplo, estaba platicando con mis amigos y en eso llega la Belén bien feliz. Entonces me dice el Tomillos, lo que pasa es que a la gorda por fin le tronaron la campechana. La campechana como sinónimo de virginidad o su primera vez o etcétera, ¿no? Él es campechano, aún no sabe qué género le gusta más. Para los bisexuales también se usa el término campechano y tiene mucha lógica porque hemos visto que campechano, como el taco es de suadero y de longaniza, pues tiene mucha lógica que le gusta de los dos bandos, ¿no? Muy bien. Y bueno, no puedo tampoco omitir los valores de la región, que hasta pareces campechano, todo lo haces como campechano, que significa algo así como hacer las cosas al revés. Y aquí hasta ya están los libros también, por ejemplo, en Pendejadas Célebres en la Historia de México, editorial Diana, dice, los yucatecenses afirman que fue un campechano el que inventó el popote, solo para poder beber antes el líquido que está en la parte de abajo del vaso, ¿no? Y nos dicen esto de que para amarrarse una agujeta subes el pie y te amarras la que está en el suelo, o que para poner un foco das vuelta, ¿no? Entonces hay muchas formas para decirnos que somos... Ok. Los de yucatecos, ¿no? Tienes razón. Muy bien. Entonces, hay una visión, y esto quiero retomarlo más adelante, porque quien está dando los significados a la palabra
no somos nosotros, son siempre visiones externas, ¿no? Como pasa aquí, esos son los vecinitos de aquí al lado, ¿no? Pero de otras partes ha sido lo mismo, y otros ni sabían que existían los campechanos, ¿no? Pero vamos a ver cómo termina esta historia. Muy bien. Y está el bebé, ¿no? El bebé hace 20 años más o menos se inventó una palabra que se llama campechanidad y que su sentido es meramente local. Y ayer se realizó el taller de fortalecimiento de la campechanidad, en el que se trabaja para la promoción de la cultura popular, preservación de las tradiciones y afianzamiento de los valores que nos distinguen como campechanos. Muy bien. Cuando surgió esto, todo el mundo dijo que era una palabra incorrecta, que era una mala palabra, que era deshacer la lengua española, etcétera. Pero la palabra, hay un hecho que es que sí existe y que está ahí y que hay que ver cómo se está usando. Entonces, tarea para la casa. ¿Cuáles son las diferencias de significado y de uso entre campechanía y campechanidad? ¿Significan lo mismo? ¿Tienen la misma historia? Una está en el siglo XIX, ya plenamente usándose, la otra hace 20 años. Una se inventó en España, la otra aquí en Campeche. Una hace referencia a un tipo de personalidad, amable, bondadoso, buena persona. La otra hace referencia al vestido, a la comida, a lo que es aquí en Campeche. ¿Significan lo mismo? Son dos cosas totalmente distintas. Las dos tienen su campo de uso, no son sinónimas, sino cada una tiene su campo de uso bien definido. Muy bien, entonces se ha complejizado el asunto, es mucho más complejo, y este cuadrito lo que busca hacer es que todos los posibles significados de Campeche. Esto es una red demasiado compleja para un simple locativo, es decir, un locativo que ha hecho estragos de cambios lingüísticos. Si se dan cuenta, no ha sido un solo cambio, sino ha sido múltiples cambios y además en distintos caminos. Muy bien. Este punto a mí me gusta muchísimo y es la joya de la exposición, que el primer registro de campechano en el diccionario de la lengua española fue en 1843 y fue como adjetivo: franco, dispuesto para cualquier broma o diversión. La edición de 1852 y 1866 conservaron esos significados. Tuvieron que pasar, escuchen bien, la Real Academia Española, este grupo de personas ilustres que se reúnen a ver cómo va la lengua, registran primero campechano como adjetivo calificativo y pasan 40 años, pasan 3 ediciones de su diccionario para acordarse que también existía un lugar que se llamaba Campeche. En la edición de 1884 se añadió, y en segunda posición, no fue la primera, en segunda posición, el gentilicio con la leyenda natural de Campeche. Por eso insisto, Campeche, la palabra andaba en España sin dueño, creando significados, porque nadie sabía que existía un poblado que se llamaba Campeche. Aquí, si no me creen, les tomo una foto de pantalla para que vean que sí fue así el asunto, ¿no? En la edición, el Diccionario General Etimológico de la Lengua Española, dice ahí: campechano, natural de Campeche. Pero arriba, el primer significado, ¿lo están viendo? Campechano, el primer significado dice: adjetivo, familiar, franco, dispuesto para cualquier broma, diversión, dadivoso. Y vean que dice ahí abajito, etimología de qué? De campo. No, ellos decían, esto no tiene nada que ver con Campeche.
Los académicos defendían que la palabra campechano no tiene nada que ver con Campeche, el territorio, sino su etimología de ellos era campo. Y como segunda acepción, las acepciones, el diccionario, la primera acepción es el uso más general, el que todos conocemos, y después se van haciendo los subsignificados para regiones más pequeñas. Entonces el sentido general campechano era el adjetivo calificativo, y además te lo especificaban: esta palabra viene de campo, y después como segundo significado está como campechano, originario de Campeche. Nada más para que piensen que pues los significados de bondadoso, amable, dispuesto a la broma no son dirigidos a nosotros, al menos en su origen, ¿no? En su creación de la palabra no están destinados a nosotros. Otro diccionario todos insisten en que campechano proviene de campo. Este es el diccionario completo de la lengua española de 1906. Todavía a principios del siglo XX se defendía que campechano provenía de campo. Yo lo que puedo argumentar es que antes del descubrimiento de Quimpeche o Campeche y de la creación de la palabra Campeche, antes de este descubrimiento no hay ningún registro de campechano. Porque si hubiera un registro previo al descubrimiento, entonces diríamos que ese campechano tiene su origen en campo. Entonces yo meto el valor histórico o el registro histórico para decir sí viene la palabra Campeche del lugar, pero rompió su ombligo muy rápidamente y la palabra evolucionó por su cuenta. Tanto así que los académicos no distinguían que ese campechano provenía de las tierras americanas. Entonces, lo que hace un locativo normal es nombrar el nombre del lugar y hacer su gentilicio. Hasta donde está el triangulito, eso es lo esperado. Todo lo demás es lo que hizo el locativo Campeche, que no es compartido con los demás nombres del lugar. Entonces, esa es otra pregunta capciosa. Hemos visto que ha abarcado casi todos los tipos de palabra. Ha sido locativo, gentilicio, sustantivo, faltó ahí patronímico, adjetivos calificativos, adverbios, perífrasis verbales, verbo, pero ¿qué no ha podido ser todavía la palabra Campeche? Verbo, sí es verbo. ¿Qué es lo que no ha podido hacer? Los que hacen sintaxis, ¿qué parte de la palabra, de la oración falta por hacer? Bueno, ya son palabras mayores, ¿no? Una preposición son palabras mayores. Yo pensaba en la interjección, como Chihuahua, ¿no? Entonces, hay camino por recorrer, le falta hacer una interjección, como Chihuahua, una preposición, que ya es meramente gramatical el asunto, pero sí faltan muchos caminos, pero me parece que es desbordante los cambios de significado que ha hecho la palabra Campeche. Y es que esto no es solamente... Esto se puede ver desde una teoría que se llama gramaticalización, que es aquellas palabras que van del léxico a la gramática, que van de lo referencial a lo no referencial. Y esto lo hacemos todos los días. Los hablantes todos los días estamos dando sentidos más abstractos a las palabras. Piensen en el verbo ir, por ejemplo. Voy a la iglesia a rezar, ¿no? En un principio era meramente referencial, implicaba que caminabas, llegabas a... Ahora lo usamos como futuro. Voy a ir a la iglesia a rezar, es una posibilidad, no tiene nada que ver con el desplazamiento físico. Entonces, esta tendencia de cosas concretas, llevarlo al mundo abstracto, es uno de los caminos que eligen los hablantes para comunicarse, y creo que Campeche ha hecho lo mismo. Campeche, de nombrar un lugar a decir me la pasé muy campechana, hay un cambio completamente de referencial a gramatical.
Y entonces hacer este tipo de estudios permite ver dos cosas. Permite ver explicar la variación sincrónica y diacrónica de una palabra. Por una parte podemos ver que es una palabra polisémica, es decir, tiene múltiples significados esta palabra, y también podemos un poco indagar sobre qué originó que una palabra pudiera cambiar tanto. Y lo que dije hace ratito, los significados de Campeche se crean en su mayoría fuera del territorio, a excepciones de valores regionales y locales. Los campechanos, los naturales de Campeche, poco o nada hemos contribuido para innovar, crear, extender los distintos significados de la palabra campechano. Muchas gracias.